Está del otro lado y es un placer siempre saludarlo y conversar con él porque se pueden intercambiar ideas, más allá de las preguntas como periodista entrevistador, con Juan Pablo Bailac, gran dirigente del radicalismo, estuvo muy cerca en los últimos momentos de Fernando de la Rúa, y en un día que se recuerdan muchas cosas, yo aprovecho también para preguntarle a Bailac si a de la Rúa lo volteó el peronismo. ¿Qué tal, Bailac? Luis Gasulla y Abigail Luna, los saludamos. Muy buenos días, ¿cómo estás, Luis? Tanto tiempo. Gracias, Juan Pablo. ¿Lo volteó el peronismo a de la Rúa? ¿O fue uno de los que participó en la caída de Fernando de la Rúa? Bueno, es absolutamente comprobado ya a esta altura de que el peronismo empujó al presidente de la Rúa a la renuncia. El gobierno cayó porque el peronismo no ofreció acuerdo sobre las políticas a seguir para salir de la convertibilidad de manera ordenada. El peronismo y esa coalición que se armó entre empresarios, curas, eh, políticos, digamos, sindicalistas, eh, querían, digamos, salir de la convertibilidad con lo que hicieron en febrero del 2002, que fue precisamente la devaluación con especificación asimétrica. Allí es donde se compuso ese combo tan injusto en que los deudores en dólares pagaron un peso, un dólar, y los depositantes le devolvieron al año y pico sus depósitos a 1,40. ¿Mm? Es decir, que los depositantes financiaron la deuda de los morosos, ¿no? ¿Mm? Y esa circunstancia el gobierno no quería, bajo ningún aspecto. Lo que quería era lo que precisamente el peronismo impidió, que fue que el Fondo Monetario Internacional le enviara los recursos que se había comprometido, y de Mendiguren y tantos otros actuaron en la emergencia con mucho énfasis para que el gobierno no recibiera esa ayuda, porque con eso se hubiera podido pagar los bonos que se adeudaban en ese momento y se podría haber salido con una canasta de moneda incorporando seguramente el real de Brasil a esa canasta que ya existía, que era el dólar con el euro. ¿Mm? Ahora, Juan Pablo, nos venimos acá en el tiempo, año 2022, pasa el gobierno de Macri, 3 años del gobierno de Alberto Fernández, de la Rúa, el tiempo lo puso o lo pondrá en su justo lugar, la historia lo colocará allí, y se viene una nueva campaña electoral y en el medio Elisa Carrió dice esto que seguramente quiero conocer tu opinión. Yo inmediatamente que vos sacaste la nota, Lo yo denunciaste. lo denuncié y cerraron la causa. Te digo para que se sepa que no todos en Juntos por el Cambio Incluso, somos iguales. no, no, Ahora, no, incluso voy a más. decir algo. Yo sufrí tanta persecución, llevo 30 años, pero nunca como por parte de sectores de mi propio gobierno que hicieron un daño terrible. Y hay un caso bajo secreto de sumario, porque yo no quiero comprometer a todos Juntos por el Cambio, pero el daño que le hicieron a mi familia es ya irreparable. Así que De su propio Bueno, ahí está, Bailac, lo escucho. Bueno, es evidente que hay datos de que hubo por lo menos seguimiento e investigaciones a personas que pertenecían a la coalición. Datos. Yo no sé si finalmente en esas causas terminará habiendo evidencias tan sustanciales que demuestren lo que de alguna manera ocurrió. Y eso se conoce porque evidentemente está vinculado a algunos problemas de uno de sus hijos que estaba viviendo en México, recuerdan, y que fue noticia en los diarios, o sea que digo que haya sido oculto en términos de noticia. Por lo tanto, si bien es cierto desde que se instauró la democracia hasta ahora, el tema de los servicios de informaciones ha sido un tema muy complejo y que en muchos casos debilitó a los gobiernos, como ocurrió en épocas de Alfonsín, con
¿se acuerdan el tema de Modar y todo esto? Como Sí, el ocurrió en el ataque a Modar. gobierno de Sí, la Rúa, como ocurrió en el gobierno de Menem, como ocurrió en el gobierno de, bueno, todos los gobiernos que han pasado y que se agudizó enormemente en la época de Néstor Kirchner. Los episodios ocurridos en aquel momento que sufrió Tinelli, Haddad y algunos dirigentes de la oposición fueron más que conocidos y algunos hasta de una magnitud muy grave, como lo pasó a Abad, que le tiraron tiros en circunstancias en que festejaba el cumpleaños de su mujer, sí, y luego terminaron extorsionándolo para que venda C5N y Radio 10 al señor Cristóbal López. sí. O sea, lamentablemente lo que no pudimos democratizar y hacerlos serios y necesarios para resolver muchas cosas que el país sufre, y que no es precisamente la conducta de sus dirigentes, sino la conducta de los delincuentes, no lo pudimos lograr, Juan me Pablo, parece. Y me te parece que el sí. próximo gobierno va a tener que poner la lupa sobre eso y tener equipos profesionales en serio que hagan inteligencia como corresponde y esa inteligencia esté vinculada precisamente a la conflictividad criminal, a la conflictividad internacional y al delito internacional, ¿no? Te hago las últimas dos preguntas, una de mi parte y otra de mi compañera. ¿Viste la película 1985? No, vos sabés que no la he visto. Eh, Tengo como una reserva, porque yo fui testigo y protagonista de aquellos tiempos, con lo cual, ¿qué me puede ofrecer la película que no haya visto? He leído sobre eso, he escuchado, y tengo mis reservas porque pareciera ser que se hace una apología sobre Estrasera y no sobre el contexto que fue el juicio, y a mí lo más interesante para que conozca la sociedad es aquel contexto. El ¿Mm? contexto de aquel juicio fue no solamente histórico, extraordinario, único en el mundo, etcétera, pero tuvo un gobierno que lo facilitó, que lo impuso, una discusión jurídica fundamental, para poder ser juzgados los militares porque no querían autojuzgarse a través del Código Militar. Se le creó las condiciones para que la justicia civil fuera la que investigara y la que acusara y la que condenara. Y según los amigos que sí, y que hemos discutido y hablado sobre la película, la han visto, me han dicho que tiene algunos faltantes que son ingredientes sustanciales. La excusa de quienes le guionaron y quienes la hicieron, dicen que en 110 minutos no se puede toda la historia. Sí, pero hay algunas cosas que faltan, como los indultos, como los episodios de que Alfonsín, que fue el presidente de aquel tiempo, no apareciera en ningún momento en la película, tampoco los jueces que tuvieron el enorme valor, no solamente jurídico, sino personal, de juzgar a la Junta Militar cuando todavía los militares tenían poder, no estaban en el zoológico. Claro. Por tanto, me da la sensación de que me niego, pero no por un rechazo, no la rechazo, pero bueno, estuve ahí, Sí, 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 la vi. estuvimos ahí. Quienes tenemos 70 años o más, naturalmente estuvimos ahí, leímos las crónicas, leímos los diarios. Recuerdo Clarín sacaba un suplemento sobre digamos, la cuestión del juicio de las juntas, los debates que se suscitaron, la falta de apoyo por parte del peronismo en aquel momento, donde resurgió el pacto civil, digamos, sindical militar que había denunciado Alfonsín, el episodio de que Alfonsín había dicho en toda su campaña que iba a juzgar las conductas paradigmáticas, no al ejército, no a la marina, no a la Fuerza Aérea, sino las conductas paradigmáticas del terror y del terrorismo, y eso no está subrayado en nada.
en la película. Juan Pablo, muchas gracias por la comunicación, por los datos. Yo la vi 2 veces la película, coincido en muchas cosas de las que decís. A mí me gustó mucho la película, más la primera vez que la segunda. En la segunda, ya con un ojo crítico más detallista, observé muchas de las cosas que estás diciendo. También una aparición inesperada, casi insólita de Estela de Carlotto, y no hay una mención ni a la CONADEP, ni a Fernández Mejide y demás. Pero bueno, está Ricardo Darín. Yo la visión que me termino quedando es que el héroe es un fiscal, el héroe es la búsqueda de la verdad y la justicia, y la verdad que no hay kirchnerista que debería por lo menos ponerse un poquito nervioso de una película así, porque en 40 años se filmará la película del fiscal Luciani o del fiscal Estornelli o de otro fiscal que haya metido en el banquillo de los acusados a esta gente. Yo, Luis, coincido con tu análisis, por cierto. Lo que digo es lo siguiente: ¿por qué esa pijotería de no reconocer la historia de verdad? Mira, Me parece hace que es una unos actitud tiempos casi atrás, comercial, Juan Pablo, es no querer sí, pelearse con ninguno de los públicos, que lo puedan ir a ver sí, todos. pero es muy injusto, porque eso, ¿sabés qué hace? Que los que estuvieron ausentes de esos episodios terminen presentes. Y me parece que eso es dañino, porque, a ver, hace un tiempo atrás en una serie había una frase que me quedó impregnada, ¿no? Dice que la historia es un conjunto de mentiras consensuadas. Y yo no quiero consensuar eso. No Claro, sé si me claro. comprendés. Sí, sí, sí. Porque sí es cierto que la historia es cosa que no tengo comprobada, pero pareciera ser, cuando aparecen este tipo de hechos históricos relacionados a documentarla, si es cierto que es un conjunto de mentiras consensuadas. Bueno, yo no le brindo consenso a eso, porque no puede hacerse presente el ausente, ¿verdad? Como ocurre en la película, sin subrayar el que estuvo presente. El Juan Pablo, verdadero sí. héroe de esto fue ese gobierno presidido por Alfonsín, pero básicamente Alfonsín, que tenía esa convicción. Después hubo un conjunto de protagonistas que lo hicieron posible. Ujú. No era un tema sencillo. Nosotros, que tenemos, vuelvo a reiterar, 70 o más años, sabemos lo que fue el Nuremberg. Fue una coalición que había ganado la guerra, que juzgó a quien habían perdido. Acá estábamos en un plano de igualdad, la democracia naciente y los militares presentes. Y Claro, resulta que sí. aparecen estas cosas que negaron aquellos tiempos, porque nos tildaron de la teoría de los dos demonios. Dijeron que era lo mismo terrorismo de Estado que terrorismo. Y la verdad que sufrimos en la Argentina terrorismo y terrorismo de Juan Estado. Pablo, Y, y, y sí. mm, No, te agradezco muchísimo la nota. Se me va el tiempo, que lo tengo ya a Fernando Iglesias, que también va a participar del programa. Te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. bueno, muchas gracias, Luis. Un Un abrazo abrazo grande. enorme y saludos a Fernando. Claro que sí.